Ya decíamos que el estoicismo romano se identifica con estos tres autores, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que están todos situados en los siglos I y II después de Cristo. Séneca, que debió nacer en los últimos años del siglo I antes de Cristo, es decir, antes del año 1 de lo que hoy se llama la era común o después de Cristo, es decir, entre el año 4 y el año 1 antes de Cristo, pero no se sabe con certeza, y Marco Aurelio, que muere en el año 180. Digamos que en ese lapso de más o menos 180 años, ahí se desarrolla el estoicismo romano. ¿Por qué se suele identificar tan claramente el estoicismo con estos tres autores? Porque en realidad fueron los que nos dejaron una obra escrita, esencialmente. Una obra muy distinta en estilo, porque es muy distinto el estilo de Epicteto, que en realidad no escribió él, sino uno de sus discípulos, Flavio Arriano, o es muy distinto el estilo de los pensamientos de Marco Aurelio al de los diálogos de Séneca o sus tragedias, etc. Pero en realidad lo que está claro es que es básicamente de estos tres autores de quienes conservamos algo que podamos llamar una obra. De los estoicos antiguos se conservan pequeños fragmentos. Claro, alguien me podría decir, pero bueno, usted se dedica solo a Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, no fueron los únicos que existieron. Es cierto, además porque cada uno de ellos tuvo maestros. Séneca reconoce como su maestro estoico a Átalo y dice, bueno, ¿y por qué no estudiamos a Átalo? Pues porque es que no tenemos mucho más sobre Átalo que lo que nos dice Séneca. O tal vez se conserven algunas cositas de Musonio Rufo, que fue un gran maestro de estoicismo y que fue el maestro de Epicteto. Sí, pero no tenemos un texto suficientemente constituido. Sin duda Marco Aurelio nos habla de sus maestros Junio Rústico y Frontón, pero tampoco tenemos grandes textos de ellos que se conserven. Entonces, son estos tres los estoicos romanos porque fueron los que dejaron una obra escrita, o una obra escrita de su puño y letra, como son los textos de Séneca o las meditaciones de Marco Aurelio, o una obra que fue recogida a partir de la enseñanza oral de Epicteto por Flavio Arriano, como las disertaciones de Epicteto y su manual o inquiridio. Claro, hay sin embargo un autor aquí en medio de todo que es de una inmensa importancia histórica, Cicerón. Y algunos incluyen a Cicerón entre los estoicos romanos. Y en parte es cierto, y en parte tienen razón. Cicerón defendió muchas ideas estoicas. Cuando uno lee algunas de sus obras, encuentra que era un hombre que conocía muy bien la filosofía estoica y que compartía muchas ideas del estoicismo. Sobre todo si uno lee una de sus grandes obras filosóficas, el de Officii, o los oficios, también se le traduce como los deberes, se da cuenta de que Cicerón era un filósofo estoico, ciertamente lo era. Sin embargo, la grandeza de Cicerón no obedece tanto a eso. Cicerón es un filósofo estoico interesante y se puede estudiar como un filósofo estoico, pero la grandeza de Cicerón es mucho mayor. Cicerón fue el intelectual más profundo y perdurable de la antigua Roma. Es uno de los intelectuales de mayor trayectoria histórica, junto a Platón, Aristóteles y a otros más. La obra de Cicerón ha sido leída a lo largo de muchísimos siglos, y si uno lee a los grandes filósofos, encontrará permanentemente a los grandes filósofos, a los grandes historiadores, a los grandes escritores, encontrará más de una vez la referencia a Cicerón, porque la obra de Cicerón fue una obra inmensamente grande, que tiene de todo: derecho, filosofía, retórica, política, etc. La obra de Cicerón fue una obra majestuosa y sumamente perdurable, y a lo largo de los siglos la obra de Cicerón se ha ido leyendo, y el estilo de escritura de Cicerón ha sido inspirador a lo largo de muchos siglos en
en la educación, en la política, en la literatura, etc. Porque lo que hizo Cicerón fue algo mucho más importante. Cicerón fue el traductor de la cultura griega al mundo latino. Muchos de los términos que nosotros conocemos en latín eran originalmente unos términos en inglés y quien, digamos, les dio un lugar propio en el mundo y en la lengua latina fue Cicerón. Hay multitud de ejemplos que se podrían poner. Recuerdo mucho un pasaje de Cicerón donde él dice que a lo que los griegos llamaron paideia, él lo llama humanitas. Y entonces intenta ofrecernos una idea de lo que es la humanitas, esa noción de la que surge la idea del humanismo. El origen de esa idea es la traducción que hace Cicerón de la noción griega de paideia. Cicerón fue un hombre de una proyección inmensa. Sin embargo, como filósofo, aunque recoge muchas ideas estoicas y defiende muchas ideas estoicas, como les decía, eso se puede ver en su texto Los deberes o los oficios, en realidad es un pensador bastante ecléctico, porque es eso, es un hombre que sintetiza, es el hombre que reorganiza todo el pensamiento de la época helénica y lo traduce al mundo romano, al latín. Sin embargo, Cicerón fue un hombre de tiempos de la República Romana. En la historia de Roma, la República, que es todo ese periodo en el cual, después de acabar con la monarquía durante casi 500 años, Roma es una república que solo se termina después de la muerte de Julio César, cuando empieza Augusto a construir el Imperio Romano, ¿cierto? Cicerón es un hombre de esa época, es un hombre del siglo I antes de Cristo. Y en realidad lo que nosotros conocemos como estoicismo romano es una filosofía de la época del Imperio Romano que no conoció Cicerón. Y yo creo que esa es la razón más poderosa para no incluir a Cicerón, que podría caber, por otras razones, entre los estoicos romanos. Y es que el estoicismo romano se dio en un contexto peculiar, el del Imperio Romano. Pero quiero precisar esta idea para que no se me malinterprete. Yo no estoy queriendo decir, no pretendo decir, no afirmo, me parecería un juicio temerario e injusto. Yo no pretendo decir, como dirían algunos, que el estoicismo es la filosofía oficial del Imperio Romano. Eso me parecería absurdo y quiero dejar claro que no es eso lo que quiero decir. Y por varias razones, fundamentalmente por dos centrales. La primera es que el estoicismo nunca fue una filosofía oficial de nada y no podría serlo sin entrar en contradicción con ella misma. Si el estoicismo fuera una filosofía oficial de algo, entraría en contradicción con el estoicismo como movimiento filosófico y espiritual, porque el estoico tiene como un principio clave el de que él pueda juzgar con autonomía. Un estoico, ¿quién es? Es alguien que cuida sus juicios, es alguien que es cuidadoso con lo que dice, con sus impulsos, con sus deseos, con sus ideas, etc. Entonces, un estoico que siempre busca examinar las cosas por sí mismo no podría aceptar una filosofía oficial. Pero además hay una segunda razón, y es que en el Imperio Romano no había y nunca hubo una filosofía oficial. Aunque en tiempos del Imperio Romano mucha gente se declarara estoica, y entre los grandes personajes del mundo romano muchos profesaran la filosofía estoica, pues en el Imperio Romano no había una filosofía oficial, ni hubo en general el interés porque eso ocurriera de esa manera. Ni siquiera cuando grandes filósofos estoicos como Séneca fueron parte integral y muy fundamental del imperio y ocuparon cargos elevadísimos en el imperio. La verdad es que en el curso del Imperio Romano se cultivaron muchas filosofías distintas.
tal vez fueron cuatro las grandes escuelas de filosofía que tuvieron fuerza durante el Imperio Romano. El platonismo, el aristotelismo. Recordemos que la obra de Aristóteles fue publicada en el siglo I a.C. por Andrónico de Rodas en Roma. Entonces, el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo. Muchos de los grandes poetas romanos, Horacio, Ovidio, Lucrecio, Virgilio, el gran poeta romano, todos ellos eran epicúreos y se declaraban como tales. Y por supuesto la cuarta era el estoicismo, y todas se podían enseñar libremente. Una prueba interesante de esto es lo que ocurrió en el año 176. El emperador Marco Aurelio, el gran filósofo estoico, pues tuvo que consagrar buena parte de su reinado a muchas guerras, y en un intervalo que tuvo en el año 176 se fue a Grecia. Y allá se inició en los misterios de Eleusis, y además, y este es el gesto interesante, abrió 4 cátedras de filosofía con el apoyo del imperio. Una para cada una de estas escuelas. Abrió una cátedra de filosofía en Atenas, de platonismo, otra de aristotelismo, otra de epicureísmo y otra de estoicismo. Y eso que él era un emperador de clara raigambre estoica, pero consideraba que todas las filosofías deberían ser enseñadas. Lo importante entonces, ¿qué es? Tener clara una cosa, que el estoicismo no es la filosofía del imperio, pero sí los grandes representantes del estoicismo romano vivieron en tiempos del imperio romano, y las condiciones en que hicieron filosofía solo son comprensibles si se tiene en cuenta eso, aunque ocuparon lugares completamente diferentes en el imperio romano. Séneca vivió en lo que se suele llamar la época de la dinastía Julio-Claudia, es decir, los primeros emperadores. Él nació en tiempos de Augusto, pero vivió en tiempo de Tiberio, de Calígula, de Claudio y de Nerón, de lo que se conocía como la dinastía Julio-Claudia, y ocupó un lugar muy importante como funcionario imperial. Fue el preceptor de Nerón. Además, durante los primeros 5 años del reinado de Nerón, prácticamente estuvo junto a Burro, que era el jefe militar encargado de la administración del imperio. Entonces, Séneca fue un hombre muy importante en el imperio romano. Epicteto era todo lo contrario. Epicteto era un muchacho esclavo que había llegado de Grecia sin ninguna relevancia social, pero que a través de la filosofía estoica logró volverse un día, dejó de ser esclavo y se hizo maestro de filosofía, y fue expulsado en la década de los 90 por el emperador Domiciano, y terminó haciendo una trayectoria importante como profesor de filosofía en una población, en Nicópolis, en Grecia. Entonces, no fue un personaje importante en el mundo romano, en el mundo político, sino fue un educador que tuvo su escuela de filosofía. Marco Aurelio no era cualquier personaje, fue un emperador. El quinto de lo que algunos llamaron los emperadores buenos, es decir, una serie de emperadores que llevaron la paz y un gran progreso al imperio romano. Trajano, Adriano, Antonino Pío, el propio Marco Aurelio, etc. Y entonces a Marco Aurelio le tocó ser el emperador en la época de mayor esplendor, de máximo esplendor del Imperio Romano. También con él, en cierto modo, empezó la decadencia, porque a él le tocó enfrentar las guerras y los primeros intentos de invasiones de los pueblos bárbaros. Pero todos ellos vivieron en una época común que es muy interesante, porque es una época en donde la antigüedad está dejando de ser, donde los dioses en los que se creyó durante siglos, los dioses del Olimpo, ya empiezan a no tener mucha vigencia, y en donde el hombre tiene que empezar a preguntarse qué es lo que quiere, cómo va a enfrentar las grandes dificultades, etc. Una época
en que los dioses de la antigüedad ya habían muerto, pero aún no habían sido reemplazados. Hay una frase famosa de Gustave Flaubert que la toma como inspiración Marguerite Yourcenar para escribir las memorias de Adriano, y se refiere específicamente a esta época. La frase es muy bella y con esa termino. Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido, esa es la época del estoicismo romano, cuando los dioses de la antigüedad ya habían muerto, cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre.